Mis hermanos, vamos a abrir 1 Corintios, capítulo 10, sin más demora ya, para considerar un tema de vital importancia para la vida de todo cristiano. El mensaje del mes pasado yo le decía que la iglesia no es una organización, es un organismo y como tal se mueve todo el tiempo. La organización es algo rígido, uno donde lo deja está, pero la iglesia del Señor es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo y como tal, como cuerpo vivo, se mueve todo el tiempo, por lo tanto necesita ajustes todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que ajustar, individualmente y en forma colectiva. La iglesia somos nosotros, con que cada uno vaya ajustando, tendremos por la gracia de Dios una iglesia ajustada. Quisiéramos estar ajustados a la voluntad de Dios. Ojalá estuviésemos de lleno en ella, pero al menos quisiéramos estar lo más cerca posible, lo más ajustado posible. Aún los instrumentos que no se usan por un tiempo, cuando alguien los agarra de vuelta, hay que afinarlos otra vez. Bueno, hermanos, nosotros los cristianos tenemos que vivir revisando nuestra vida. Dice Pablo, examínense a ustedes mismos y hacer ajustes permanentes. Cuando uno deja de ajustar, cuando uno deja ya la vida, hermano, la vida no se queda en el mismo lugar, lo decimos siempre, se retrocede, como los que caminan en la cinta de caminar. Si paran de caminar, se caen de nuca, porque la cinta sigue su trabajo. El pueblo de Dios tiene una dinámica que camina todo el tiempo. Si nosotros paramos, si nosotros ya no ajustamos, vamos a tener problemas. En la medida que tenemos problema 1, 10, 20, tendremos problema a la congregación. Vamos a leer 1 Corintios 10 para descubrir el tema de esta mañana, que es una exhortación que Pablo hace, y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, está hablando aquellos judíos que escuchaban esta palabra, todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Y si hay idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. No cabe duda, hermano, que esta palabra está específicamente escrita para nosotros. Relata la experiencia del pueblo de Dios en el desierto. Todos estuvieron bajo la nube, todos cruzaron el Mar Rojo, todos fueron con Moisés, todos comieron el maná, todos bebieron la misma bebida espiritual de aquella roca que era el Señor, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Y hermano, el tema que hoy nos junta en esta mañana es el tema fundamental y primero de la vida, que es agradar a Dios. Esto es lo primero. Cuando uno dice, bueno, comienzo la vida cristiana, ¿por dónde empiezo? O en la vida cristiana tengo que reacomodar las cosas, ¿cómo empiezo? Por lo primero que tengo que empezar es por saber si mi vida personal es de su agrado. Esto es lo importante. Acá dice que todos vivieron esa experiencia, todos fueron a la iglesia, todos cantaron, todos sirvieron, todos, pero de los más de ellos, dice el texto, qué triste, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Todos sabemos que hubo generaciones que murieron en el desierto por incredulidad y que entraron solamente los jóvenes, los niños, que ellos decían que iban a morir en la tierra nueva. Hermano, esto no habla de que nosotros vamos a perder la salvación, pero lamentablemente son muchos los hermanos que con los años que van pasando en el camino han perdido la carrera cristiana. Quedaron postrados, quedaron tirados en la carrera, ya no corren. Y este es el peligro que corremos todos. Correr la carrera cristiana, que no es solamente congregarse, porque ellos estaban todos cruzando el mar, todos estaban participando del pueblo de Dios, pero de los más de ellos no se agradó Dios.
Y hermano, nosotros tenemos que empezar hoy por el principio y ponernos a pensar qué es lo que Dios está pensando de mí. ¿Qué es lo que Dios piensa de vos? Decía el Señor Jesús que yo hago lo que al Padre le agrada. Yo hago lo que al Padre le agrada, en todo. Hermano, la meta principal de tu vida y de la mía es agradar a Dios. Colosenses 1, verso 9, da el orden correcto de la vida cristiana y dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. 3 etapas que un poco definen la vida cristiana. Agradándole en todo, llevando fruto, servicio, creciendo en el conocimiento de Dios. Yo creo que hacemos el mejor esfuerzo y, como dicen los chicos, le pusimos mucha ficha a lo segundo y a lo tercero. A llevar fruto, a servir, desde que nos convertimos somos invitados y llamados a servir al Señor y siempre estamos pensando en servir y en llevar fruto. ¿Y qué otra cosa? Y estamos pensando en conocerle, porque también es importantísimo, no es que esto no lo es, conocerle es la tarea de toda una vida para los hijos de Dios, pero normalmente salteamos lo primero. Y hermano, lo primero es la clave, porque si lo primero no está, lo segundo y lo tercero se cae. Yo cuando era jovencito empecé al revés, empecé por lo primero. Devoraba la Biblia, devoraba los libros, devoraba todo lo que venía a mi alcance, porque para mí lo importante era el conocimiento. Con los pocos años entendí que también de mi vida lo que se espera es fruto. Fruto no solamente afuera, sino fruto en mi vida. Nosotros a veces le ponemos mucho énfasis al fruto afuera, si le prediqué a fulano, si le prediqué a mengano, pero el primer fruto tiene que aparecer en mi propia vida, en mi carácter, en tu propia vida y en tu carácter. Difícilmente se pueda conquistar algo para el Señor de parte de aquel que no fue conquistado primero Él por el Señor. Así que el primer fruto que se espera igualmente es en nuestra vida, en nuestro carácter. Qué difícil, ¿no? Nuestro carácter. Es un problema, es el problema de toda la vida. Pero el fruto del Espíritu es, y no menciona servicio, es amor, gozo, paz, toda esa lista que hemos repasado tantas veces. El primer fruto tiene que aparecer ahí. Después llevaremos alguno al Señor. Sabe Dios, hermano, yo no sé ya ni a quién llevé ni a quién no llevé. A veces planté, a veces regué y a veces coseché. No sé, igualmente no se me da por atribuirme a ninguno a la autoría, porque los hijos son de Dios. Entonces, a veces nos toca en el servicio plantar, a veces nos toca regar, a veces nos toca cosechar. Pero quiero volver al punto. Primeramente nos toca agradar. Y la pregunta es, hermanos, si nosotros les estamos agradando. Dice, agradándole en todo, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. El orden es ese. Si está tergiversado, hermano, el conocimiento envanece. Y se puede servir a Dios sin conocerlo. Estas son cosas que siempre las tenemos que tener muy claras. Por otra parte, hermanos que están postrados en su situación, que los hay muchos, no pueden servir a Dios. No pueden servir a Dios porque están postrados o porque están limitados por determinadas circunstancias donde ellos no pueden servir a Dios y tal vez no puedan llevar el fruto que quisieran. A lo mejor no pueden crecer en el conocimiento de Dios por limitaciones hasta intelectuales que tienen. Todos tenemos distintos niveles de conocimiento, bueno, pero todos tenemos la posibilidad de agradar a Dios. Dios se agrada del que le teme y hace justicia, dice la Biblia. Dios se agrada del que le teme y hace justicia, aun cuando no pueda servir, aun cuando no sea una lumbrera del conocimiento. Conozco unas poquitas cosas como el ciego que decía del Señor, si es pecador o no, bueno, yo no lo sé. Yo lo que sé es que estaba ciego y ahora veo, no. La mayoría de nosotros no somos lumbreras en el conocimiento y a lo mejor en el servicio tengamos alguna limitación. Pero hermano, en el agradar a Dios no tenemos excusa. Hay cosas que menciona la palabra de Dios que le agradan. Se agrada, decíamos recién, del que le teme y hace justicia. Muchas veces hemos hablado del temor de Dios. En general, recorriendo las iglesias y los años, hay una crisis en el pueblo de Dios instalada, espiritual, donde el temor de Dios en muchos casos se ha perdido. Cuando se cometen determinados pecados, se llega a la conclusión de que mucho antes de llegar a eso, como suelo muchas veces decir, algunos semáforos en amarillo los pasaron de largo, ¿no? Entonces después cruzaron el rojo, ya después chocaron, ya después los agarró el tren, pero hay semáforos que se van encendiendo de luz amarilla de precaución, y es que ha faltado el temor.
Hermano, el temor de Dios nos aparta de lo malo, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Qué vamos a decir el temor de Dios que no se haya dicho? Lo sabemos todo, pero este es un síntoma importante. Si está faltando temor de Dios en tu vida, es donde yo me tengo que revisar. Aunque esté postrado en una cama sin poder servir, y no sea una lumbrera, no tenga mucho conocimiento, no sepa ni siquiera que existen los griegos, no tiene nada que ver. Dios se agrada de esa persona que le teme, que lo tiene en cuenta, para el cual es muy importante. Se agrada de la honradez, dice que la pesa cabal es lo que a Dios le agrada, la honestidad en nuestros negocios particulares donde pareciera que no hay iglesia. Hermano, la iglesia somos nosotros las 24 horas del día, de todos los días. Lo hemos dicho muchas veces. Los que estudian tienen que estudiar como para el Señor, sin hacer ninguna trampa, peleando legítimamente. Los que trabajan en relación de dependencia también tienen que hacerlo como para el Señor, no sirviendo al ojo, dice Pablo, no trabajando cuando entra el jefe. Y los que trabajamos por cuenta propia, también tenemos que vivir en el temor de Dios y no cobrarle a la gente según la cara y ponerle las cosas que le hemos dicho, porque de estas cosas se agrada a Dios. Este es el gran punto de la vida, hermano, para vos y para mí, que nosotros le podamos agradar en todo, dice el texto, en todo, en todo. Entonces hablamos de la honradez. Y bueno, alguien dijo, y yo lo repetí muchas veces, la moral del hombre es lo que hace cuando está solo. Cómo sos en tus negocios, cómo son aquellas cosas que no son de dominio público, pero que Dios las conoce. De hacer el bien, dice, y de la ayuda mutua, no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Esto también le agrada a Dios. La ayuda mutua, ayudarnos unos a otros, ayudarnos. Y de hacer el bien, siempre que podamos, mayormente a la casa de Dios, dice la Biblia, pero hacer el bien donde se requiera, aún en personas que no son del Señor. A veces somos medios negociantes, ¿no? Si vamos a cuidar al enfermo, le llevamos el folleto. Decía una vez Milton Pope, que creo que está con el Señor, un hermano de muchos años, decía a veces con una tonada medio inglesa, dice, llevamos la torta al vecino que está enfermo, pero abajo le ponemos el folleto. Bueno, no está mal repartir el folleto y testificar, pero hermano, tenemos que alcanzarle lo que sea necesario, aun cuando la persona jamás crea, como muchas personas a quienes el Señor sanó, curó, ayudó, consoló, y no lo recibieron. Entonces, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a la casa de Dios, especialmente a los hermanos, y la ayuda mutua, ayudarnos unos a otros, y no poner tropiezo, decidir más bien no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo he escuchado muchas veces quejas de los hermanos, donde otros hermanos no colaboran, y al revés, ¿no? Donde después viene otro y dice, bueno, él no me... Tenemos que colaborar, somos el cuerpo de Cristo, y nos tenemos que ayudar unos con otros. Siempre que nos dicen los médicos que el cuerpo está descompensado, a uno ya le empieza a correr frío por la espalda, porque después de la descompensación general la persona se muere. Tiene el azúcar en 400, tiene la presión en 6, todo ese tipo de desórdenes en el cuerpo presagian la muerte. Y cuando el cuerpo de Cristo tiene el azúcar en 400, tiene la presión en 6, y los hermanos en vez de ayudar se compiten, esta es mi actividad, se chocan con la otra actividad, temas que a veces terminan en la sala pastoral de chocarse los hermanos con sus actividades, y generarse problemas. Esto no es la ayuda mutua, hermano, esto no agrada a Dios. La ayuda mutua a todo nivel, aún en estas cosas, decidiendo no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano, ayudando, facilitando las cosas, no complicando las cosas. De esto se agrada a Dios. De la honestidad, del que le teme, de la honestidad y de la ayuda mutua. Colosenses 1:9, el orden. Hermano, antes que el servicio, antes de pensar en cosas, pensemos que Dios está mirando tu corazón y el mío. Dice Pablo en otro contexto, yo no busco lo vuestro, sino a vosotros, hermanos. Al Señor le importa más tu vida, tu corazón, que lo que nosotros le podamos dar, en servicio, en dinero, en canciones, en lo que sea, nuestra vida. Siempre pienso de Enoc, cuando se habla de esto, que dice que antes de ser traspuesto, Enoc vivió una experiencia única, dice que caminó con Dios y Dios lo llevó, no vio la muerte, lo traspuso, lo llevó al cielo con él. Pero antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
Qué cosa hermosa, ¿no? Si uno tuviese ese testimonio. No me ha dejado solo el Padre, dice el Señor, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y Enoc, que no era el Señor, pero ha sido un hombre piadoso que caminó con Dios, antes de que Dios lo llevase, tuvo el testimonio de que él había agradado a Dios. Yo creo que sería demasiado. A veces dice, ¿cómo te gustaría que fuese tu epitafio? Es una pregunta que hacen los periodistas cuando no saben qué preguntar, ¿no? Dice, ¿qué te gustaría que diga tu epitafio? Y bueno, la gente dice tantas cosas, pero qué maravilloso y creo que demasiado grande que se pusiese, agradó a Dios. O que los demás dijesen, agradó a Dios. Nosotros tener el testimonio de que la vida nuestra le agrada. Hermano, la pregunta es, ¿la vida tuya le agrada? ¿Mi vida le agrada? ¿O es un dolor de cabeza, entre comillas, ¿no? No podemos hablar de que Dios los tenga, pero es un disgusto. Hay cosas que entristecen el corazón de Dios. En una ocasión el Señor les miró con tristeza y con enojo, dice el Evangelio, por la incredulidad que tenían, las dos cosas, tristeza y enojo, dos emociones parecen encontradas, pero los miró de esa manera. Y Enoc caminó con Dios. A veces cuando pienso en lo que significa caminar, eso es caminar con un amigo y esas caminatas donde uno va charlando. Pienso, al decir caminó con Dios significa que vivió con Dios, pero me refiero al hecho de caminar juntos, caminar con Dios, tener esa comunión. Y a Dios le agradó tanto que se lo llevó con él. ¿Vamos a servir al Señor? Sí, hermano, vamos a servir al Señor. ¿Y vamos a estudiar? Sí. Aunque alguien una vez me dio una medida, un hermano de una denominación me dijo, no estudies más de lo que orás. Y me dejó pensando, ¿eh? No estudies más de lo que orás, para que no se te desarrolle más el intelecto que el corazón. Y es verdad. Un hermano muy sencillo de una denominación que nosotros a veces decimos, ellos no saben nada, un montón de cosas. No estudies más de lo que orás. A veces el conocimiento lo que hace es envanecer, elevar el corazón sobre los hermanos, un montón de cosas más que nos echan a perder. Entonces, ¿pero Dios no quiere que crezcamos en el conocimiento de Dios? Sí, pero lo primero es agradarle. Después es servirle. Y después conoceremos lo que Dios nos permita conocer. El segundo cuadro lo trae Génesis 4. Disculpen que lo mencione así, pero es que vamos con el tiempo. Génesis 4 presenta un culto desagradable. Cuenta la historia de Caín y Abel. Ese primer culto que relata la Biblia, donde estos dos hermanos, hijos de los primeros padres, llegan cada uno con su ofrenda. Siendo Caín labrador de la tierra, trajo de lo mejor de la tierra, armó su canasta de vegetales, de verduras, y la trajo a Dios. Y siendo Abel pastor de ovejas, trajo lo mejor de su rebaño, un animalito, un cordero, para sacrificar, para presentarse delante de Dios. ¿Qué es lo que dice el texto? Que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, y que Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda. Ahora, por muchos años yo escuché decir a algunos hermanos, dice, lo que pasa que Abel trajo una ofrenda más cercana a aquella figura del Cordero de Dios, que es el Señor, y Caín trajo la ofrenda de vegetales. Bueno, leyendo un poco el Nuevo Testamento, nos daremos cuenta que hay ofrendas de vegetales, de flor de harina, de tantas cosas más. El problema, hermano, no está en la ofrenda, el problema está en el corazón del que ofrece. Es que Dios mira sobre el paquete que le traemos nosotros. Culto de adoración. Es la única reunión que hacemos entre todos, como decía Pablo recién. Por eso pedimos que cada uno traiga el paquetito, ¿no? 3 veces se presentará delante de mí todo varón, dice Dios, y al año, en aquel tiempo. Y no lo hará con las manos vacías. A la cena hay que venir con algo. Con algo que puede ser un testimonio, que puede ser una oración, que puede ser participar acá, lo que sea. Pero traer algo. Pero antes que eso, hermano Dios, ¿me permite la figura? No quiero ser irrespetuoso. Es como si se pusiese un poquito en punta de pie así y mira más allá del paquetito que nosotros traemos, mira el corazón. Y el problema no era la ofrenda, de hecho lo aclara después el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 3, verso 12, cuando dice, ¿por qué Caín mató a Abel? Porque sus obras eran malas y las de su hermano buenas, lo mató por envidia. Entonces, hermano, el problema no es la ofrenda, el problema es el corazón del oferente. Todos venimos acá el domingo o en nuestra casa, nos presentamos
y queremos dar al Señor, hermano, el Señor sencillamente está mirando tu corazón, tus emociones. Lo mató por envidia a Abel. Envidia, celos, cosas que son tan comunes en la asamblea cristiana, lamentablemente, porque están en nuestra humanidad. Hermano, Dios está mirando esto. Decía el profeta Miqueas, ¿qué es lo que yo le voy a dar a Dios? Le voy a dar, se va a agradar de los ríos de aceite. El aceite se usaba en los sacrificios. ¿Se agrada a Dios en los ríos de aceite, en la multitud de grasa de los carneros? No, hermano. ¿Y qué pide Jehová tu Dios de ti? Que hagas misericordia, que ames misericordia, que hagas justicia. Hermano, Dios nos está mirando a nosotros y creo que tenemos que recuperar ese orden que en algún momento se nos pierde. Y se pone a la cabeza el conocimiento o se pone a la cabeza el servicio y el agradar a Dios medio queda de lado. Y es lo más importante que te puede pasar a vos y a mí. Tuviésemos esa buena parte de Enoc, ese testimonio, aunque cuadripléjico, sin poder hacer nada y sin que la cabeza mucho me dé, Dios se agradase. Dios se agradase de mí. La otra figura está en Hebreos, vamos a leerla, también vuelve a hacer una mención a Enoc, pero ligada a un pasaje que lo citamos muchas veces sin Enoc. Hebreos, capítulo 11, se nos habla de la fe de los mayores, y aparece este pasaje, en el 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue encontrado porque lo traspuso Dios, y antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El pasaje de Enoc está conectado directamente con este tan conocido de la fe. Evidentemente fue un hombre de fe, Enoc, se lo cita acá. Por la fe, Enoc fue traspuesto, un hombre de fe. Un hombre que como Abraham y tantos más le creyeron a Dios. Esto que nosotros le decimos a la gente que no es del Señor. Mira, lo importante no es creer en Dios, lo importante es creerle a Dios. Bueno, hermano, esa parte es para nosotros. Los hombres y mujeres que han hecho diferencia en el pueblo de Dios son los hombres y mujeres que le creyeron a Dios. Pablo decía, yo sé a quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo me tomé la palabra, me subí a la carretilla, como decíamos infinidad de veces. No solamente creo que puede pasar por el cable con la carretilla, me subí a la carretilla. Y hermano, sin esto es imposible agradar a Dios. Y para servir no hace falta la fe, no estoy en contra del servicio, hermano, que nadie entienda eso, porque son muchas las veces que alentamos a servir y a cantar, pero Dios está mirando la rectitud del corazón, Dios está mirando la ayuda mutua y Dios está mirando fe. Se maravilló, dice el texto bíblico, el Señor, de la fe de aquel hombre que le dijo, no es necesario que vengas bajo mi techo, decí la palabra y Él se va a curar. El Señor se maravilló. Hermano, Dios no lo puede maravillar nada, porque Él es el hacedor de todas las cosas. Hoy nos decían los hermanos, ¿no? Los mares del sur, lo macro y lo micro. A Dios se lo encuentra en lo macro, cuando miro los claros cielos, lo que es obra de tus manos, digo que es el hombre. Y se lo encuentra en lo micro, en el copo de nieve, que cuando uno lo mira parece que lo sacaron de la joyería recién, pero tiene una forma perfecta. Y aún en las bacterias y un montón de cosas que nosotros vemos, está la enorme sabiduría de Dios. El sistema inmunológico, que es todo un laboratorio para defender tu cuerpo y el mío. Muchas personas mueren de una enfermedad muy sencilla, por la sencilla razón que su sistema inmunológico está mal. Cuando uno mira donde mira, pone los ojos, encuentra la maravilla de Dios, la creación de Dios. ¿Qué es lo que se espera, hermano, de vos y de mí? Que le estemos creyendo a Dios. Y hermano, esto nos pasa muchísimas veces. De hecho, le pasó a los discípulos cuando el Señor les reprendió por no haber creído. Y ellos estaban con el Señor. Y fueron muchas las veces que los discípulos no creyeron. Y son muchas las veces que a nosotros nos pasan este tipo de cosas. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, si está en tu corazón, espero que sí,
Yo lo estuve mirando de vuelta en estos días y ajustando, afinando la guitarra, porque yo hablo mucho en muchos lados y a lo mejor ya con el servicio uno se cree que el servicio es la vida cristiana. La vida cristiana no es el servicio. El servicio forma parte de la vida cristiana, pero no es la vida cristiana. El fruto que llevo, el fruto en mi carácter y en mi vida es más importante que el fruto que llevo porque no sé si lo llevo, hermano. Cada vez estoy más desorientado con la obra de Dios. Dice la Escritura, así como ignoras cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer embarazada, así ignorás la obra de Dios. Cada vez entiendo menos. Dios hace cosas que no lo entendemos. A veces donde pensamos que íbamos a encontrar, no encontramos. Donde pensamos que no, encontramos. ¿Qué nos dice? Que Dios es soberano, que la salvación es de Jehová y que nosotros estamos para correr la piedra, para sentar a la gente en el pasto y nada más, hermano. Que es muy poco, que es muy poco. El agradar a Dios, y está casi a la par del temor de Dios, es el todo del hombre. No lo dice el texto, pero está a la par. Aun cuando no le pueda servir y cuando yo no sea una mente brillante. A lo mejor no soy una mente brillante, soy un hermano muy limitado, que sabe que Jesús murió por él, que sabe que le espera en la eternidad, que sabe que sus pecados, no sé más. Se agrada del que le teme, se agrada del que hace justicia, se agrada del que ayuda, no pone tropiezo a los hermanos, y se agrada del que le cree. Lo que hace la gran diferencia, hermano, es creerle. Se nos suele llamar creyentes a los creyentes, y a veces somos creyentes incrédulos, y tenemos que ser reprendidos por el Señor, como los discípulos, no es nuevo, porque no le hemos creído a Dios. Y lo vuelvo a decir, hermano, los hermanos que en la historia de la iglesia, del pueblo de Dios, han hecho diferencia, son hombres y mujeres que le han creído a Dios. Le tomaron la palabra. Pablo dice, creí, por lo cual hablé. Dirían los muchachos, creí, por lo cual me mandé. Y hermano, vaya si se mandó. Los hermanos que le creen a Dios se mandan. Se manda. Y él se mandó. Y lo esperaron cárcel, se esperó un montón de cosas, pero él sabía a quién le había tomado la palabra, sabía a quién lo llamaba y sabía que por donde iba bien. Se subió a la carretilla, él y tantos más. Se espera para nosotros. Y Dios quiera que nos dé hermanos así, muchos, hermanos que le crean a Dios y digan, me subo, me mando. Y ya de un principio le habían dicho todo lo que iba a padecer. Dios le dijo a Ananías, andá, porque instrumento escogido me es este. Y yo le voy a mostrar todo lo que va a padecer por causa de mi nombre. Con todo y con eso se mandó. Porque entendió que valía la pena, hermano, porque entiende que no hay un negocio mayor, que no es una declaración de fe para hacer de acá arriba. Hermano, nuestra fe es nuestra manera de vivir. Tu manera de vivir y mi manera de vivir son las que gritan a todos los vientos cuál es nuestra fe. De la manera que vivimos es la manera que creemos. Lo concreto son los hechos, no son las palabras. Yo puedo estar acá haciendo 2 mensajes más sobre la fe. El mejor mensaje sobre mi fe es mi manera de vivir. Si me subí a la carretilla o no, se darán cuenta los demás. Si vos te subís a la carretilla o no, se dan cuenta los demás. Si estás aferrado a las cosas de esta vida, por más que tengas un mensaje excelente sobre Hebreos 11, no te creo. Porque los hermanos creen, no por lo que escuchan, creen por lo que ven. Un pasaje hermoso para terminar, Proverbios 16, 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Qué pasaje maravilloso, ¿no? Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos, si los tuviere, hace estar en paz con él. Siempre que leo este pasaje me acuerdo de Salomón. El reinado de Salomón fueron 40 años de paz, mucha paz, mucha paz. Paz que se empezó a perder cuando él fue dejando al Señor, hasta apegarse a los ídolos paganos de sus mujeres con amor. Eso dice el texto, de uno de los hombres más sabios que hubo sobre la tierra. Por eso que aún la sabiduría no salva, si el agradar a Dios, si el temerle. Este hombre con esa sabiduría y ese corazón entendido, se fue desviando, como te podés desviar vos y yo. Terminó apegado a los ídolos de sus mujeres extranjeras con amor, dice el texto.
cuando empezó el ocaso espiritual de Salomón, empezaron a surgir los enemigos como esos yuyos que nosotros arrancamos de la calle, que crecen solos. Nosotros tenemos algunos en la puerta de casa, no sabemos más con qué darle. Crecen solos. Cuando nosotros empezamos a dejar al Señor y a dejar de agradarle y caminar en la voluntad de Dios y en el agradarle en todo, empiezan a surgir a veces problemas viejos, que uno dice, pero esto estaba en el pasado pisado, como dicen los chicos, y parece que resurge con nueva fuerza y vuelve y me golpea, y se me prendió fuego allá, y ahora se me prende fuego acá, y ahora se me está prendiendo fuego acá. ¿Qué pasó? Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Otro pasaje hermoso, Eclesiastés 2:26. Porque al hombre que le agrada, al hombre y a la mujer que agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Qué cosa maravillosa, hermano. Esta es la matemática de Dios, esto es una maravilla. ¿Cómo hago para que me vaya bien? Así. No te gastes en amontonar, en hacer un montón de cosas. Hermano, la tierra la da Dios. Dios es el dador de todas las cosas. Toda dádiva buena viene de lo alto, viene de Dios. Y en vez de romperme los dedos queriendo alcanzarla, me tengo que ejercitar en agradarle. Porque al hombre que le agrada, Dios le da la sabiduría, la ciencia y el gozo, y al pecador el trabajo de amontonar y recoger para dárselo al que agrada a Dios. Por eso que el fondo de mi vida tiene que ser agradarle. Y si el fondo de tu vida y la mía es agradarle, lo demás será añadido, aunque el contexto es otro, pero es cierto. Y Dios nos va a dar cosas que otros se gastaron la vida para conseguirlas, y nosotros las vamos a heredar. Hermanos, los justos heredan la tierra. El hombre, la mujer que agrada a Dios, hereda, recibe. Y lo mejor, como decimos siempre, más que la dádiva que recibe, es ver la mano que trae la dádiva a la vida, es ver que es la mano de Dios la que se acerca. Eso no tiene precio. Eso es para el hombre y para la mujer que le agrada. Dice Pablo, procuramos, ausentes o presentes, serle agradables. Hermanos míos, el Señor nos bendiga, nos ayude. A lo mejor hay que ordenar Colosenses 1:9 para ajustar la vida. A lo mejor nos fuimos atrás del conocimiento. A lo mejor nos fuimos atrás del servicio. Quiera Dios que hoy nos vayamos atrás de agradarle. De poder decir como el Señor, ojalá, que yo le agrado en todo. Yo hago siempre lo que le agrada, decía el Señor. Siempre hago lo que le agrada. Para nosotros la palabra siempre, para el ser humano es difícil. Pero Enoc, que no era el Señor, se llevó el testimonio. Qué contento se habrá ido, ¿no? Se llevó el testimonio interno de haber agradado a Dios antes de morir. Que lo pongan en la lápida me parece que ya sería demasiado. Uno mismo no tendría que permitir que lo pongan. Pero qué bueno que sería, ¿no? Qué bueno que sería. Oramos, hermanos, le pedimos a Dios la gracia necesaria para poder alcanzarlo. Amado Dios y Padre nuestro, queremos rogarte en esta hora que la gracia maravillosa que nos trajo al conocimiento de la verdad nos ayude, Señor, para poder llegar a esto que tú pones por delante, que es una vida agradable, Señor, delante de tus ojos. Como quisiéramos escuchar, Señor, también de nosotros, que somos los hijos amados, en los cuales tu alma tiene contentamiento, y no ser el motivo, Señor, de tu tristeza, menos aún de tu enojo, Señor, que tú nos libres realmente, que podamos ser diligentes, Señor, en conocer cuáles son las cosas que te agradan, que son tantas, de poder ejercitarnos en ellas, Señor, cada día podamos ajustar nuestra vida para que ausentes o presentes podamos serte agradables. Señor, ayúdanos en estas cosas. Perdonanos, Señor, si no es así, si hemos perdido el rumbo. Y también danos, Señor, el poder llevar fruto. Y también danos, Señor, el poder conocerte. Te lo rogamos muy agradecidos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.